Washington se prepara para hacer lo que el mismo chavismo hizo en su tiempo cuando hizo una asamblea constitucional. Básicamente que era una asamblea paralela. La Asamblea Nacional 2015 es la asamblea que reconoce los Estados Unidos y que la van a seguir reconociendo, no solamente por las implicaciones judiciales, legales y financieras que tienen que ver con el caso Citgo y otras cuestiones, sino que simplemente siguen siendo la única autoridad que ha sido aceptada por los Estados Unidos. La constituyente, cuando se hizo, por supuesto, hay que entender muy bien que la constituyente la crearon para realizar un paralelo y al final nunca hicieron ni siquiera un cambio a la constitución. Simplemente estaban tratando de eliminar la asamblea real. Ahora viene el fantasma, regresa nuevamente, porque el parlamento legítimo siguió existiendo. No importa, lo hizo en papel, en la práctica quedó vaciado de poder real, pero ese es el mismo manual que usaron ellos, que ahora Washington lo va a usar. Y por supuesto que tiene que ver con la Asamblea Nacional del 2015 y la de Dinora Figuera. Y tenemos que ver realmente, hay otras personas que están hablando esto, y hay el exfiscal, por ejemplo, litigó contra la constituyente 2017 y tuvo que exiliarse después. Él advierte que la jugada de Washington al reactivar la Asamblea Nacional del 2015 con Dinora Figuera replica el mismo mecanismo jurídico. Y eso lo dijo el exfiscal Zair Mundaray. Él sabe muy bien, porque él estuvo en eso. La Asamblea de Dinora puede reemplazar a la de Jorge Rodríguez. Hay una trampa constitucional que el propio chavismo no puede negar. Y la Constitución dice algo que pocos repiten. Pero el poder legislativo en Venezuela es unicameral, una sola cámara, una sola Asamblea Nacional, no dos. ¿Qué ocurre? En Venezuela ahora pareciera que existiesen dos asambleas nacionales funcionando al mismo tiempo. La de Jorge Rodríguez, que en el comunicado del Departamento de Estado hablan y le dicen la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez, y también hablan de la Asamblea 2015 de Dinora Figuera. ¿Acaso reconocen a las dos? De facto sí, pero en leyes y en todo lo demás solamente aceptan la Asamblea de Dinora Figuera por cuestiones de legalidad, por cuestiones de legitimidad. Y es por ello que la misma Dinora Figuera ha llegado a Venezuela, regresa a Estados Unidos con una serie de planes en donde ella misma no sabe realmente hasta dónde se van a realizar ciertas cuestiones. Tenemos que saber que lo primero que ha hecho Estados Unidos es tener a una persona, porque si hay algún tipo de problema con los Rodríguez, ella sería quien puede ser, según la Constitución y para los Estados Unidos, que así lo entiende, puede ser una presidenta de transición. Ese sería como una especie de árbitro, que es lo que se está más o menos buscando. Pero tenemos que entender que en Venezuela el tiempo y las cosas ocurren a cada rato. Pueden haber cuestiones de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello está siendo forzado, ha sido humillado. Hay soldados generales que lo están entregando, que lo van a entregar. Y por supuesto, ¿por qué? Porque esto ya se está cayendo. Hemos visto que Estados Unidos es quien manda en este momento. Y la gente está hablando de María Corina Machado o de Dinora Figuera, pero tenemos que estar muy atentos. Siempre hemos visto que Dinora Figuera ha hablado muy bien de María Corina Machado, pero cuando ella habla de institucionalidad, está más clara que lo que ella está hablando es de que exista una sola asamblea en Venezuela. Y eso es por definición constitucional. Pero ahora lo que estamos viendo con dos asambleas que pareciesen que hubieran dos, tal como cuando se decía que Maduro era presidente y que Juan Guaidó era presidente, hay que ver las cuestiones de legalidad. Nicolás Maduro hizo unas elecciones en donde nadie se participó en ese momento porque decían que no valía la pena, era la manera de protestar, pero al final las hicieron. Entonces se le llama presidente de facto aunque nadie lo haya reconocido en el mundo entero. Y se llama igual que Delcy Rodríguez, una dictadora o una dictadora de facto, y lo va a hacer el 3 de julio. Se convierte en una dictadora, no puede estar allí. Parte de lo que se requiere es tener, como quien dice, una ficha lista para usarse. Y María Corina Machado, por más que querramos, ella entra para la parte que tiene que ver con elecciones. También puede entrar en la parte que tiene que ver con transición, tal como Donald Trump un día dijo que quería ver cómo la metían a ella en esto. Pero también María Corina Machado no se va a sentar con Jorge Rodríguez, no se va a sentar con Delcy Rodríguez por ahora, sino que se va a ver esta posible movida. Al final,
se quieren es elecciones libres y Estados Unidos requiere la legitimidad para poder ver el dinero y que haya un triunfo. Estamos viendo cómo Donald Trump ahora está hablando que básicamente van por Cuba ahora, al igual que fueron con Venezuela. Venezuela sigue siendo la posibilidad de una especie de Estado 51 porque están ahora mismo tutelados. Pero tenemos que ver qué pasa con estas dos asambleas que se están poniendo, porque es redundante, pero a la vez tiene una explicación. El artículo 186 de la Constitución de Venezuela establece cómo se elige la Asamblea Nacional. Y el sistema venezolano desde el año 99 es unicameral, no es que tenga dos cámaras, etc. Una sola cámara legislativa, sin Senado, sin ninguna instancia que la divida. Eso significa que no puede haber dos asambleas nacionales legítimas funcionando en paralelo. Esto es una contradicción de origen y lo vemos, que lo ponen de todas maneras, al igual que la gente hablaba del presidente interino Juan Guaidó y el presidente de Venezuela le decían así a Nicolás Maduro. Ahora estamos viendo entonces una asamblea interina y una asamblea dictatorial, de facto. ¿Por qué? Porque simplemente la tenían que crear como con una lista. Y lo que estamos viendo, tenemos que ver con mucha claridad esto. El 22 de abril, Washington convoca formalmente a Dinora Figuera. No era una reunión informal, era una convocatoria del Departamento de Estado con Michael Cossack, documentada con foto oficial y se hablaba tiempo de construir un nuevo capítulo. Y esa frase leída con lo que vemos y sabemos hoy que está pasando, no hablaba de una reconciliación emocional entre venezolanos. Hablaba de preparar el terreno institucional para un reemplazo ordenado. El 18 de junio, Dinora aterriza en Venezuela y no va sola a negociar como si ella estuviera en una ONG. Ella va con el aval explícito de Marco Rubio, recibida por la propia Embajada de los Estados Unidos. Se reúne con John Barrett y luego se reúne con Jorge Rodríguez. Se explica y se requiere que se den muestras al público de que están ellos dos sentados, de que están conversando y que están hablando. Ambos lo hacen porque ambos obedecen a Estados Unidos, tanto Jorge Rodríguez como Dinora Figuera. Si Washington solamente quisiera un diálogo simbólico, no habría necesitado a la presidenta de la Asamblea ilegítima o legítima, ¿verdad?, que se reuniera cara a cara con el presidente de la Asamblea que sí ejerce un poder. Pero como decimos, es un poder que al final no tiene legitimidad. La reunión en sí misma es un mensaje que ellos, Estados Unidos, reconocen una existencia, pero que hay una autoridad realmente que tiene más peso. Y simplemente es lo mismo que ha dicho Marco Rubio, que habla con Delcy, que Estados Unidos tiene que hablar con Delcy porque alguien tiene que contestar el teléfono. Alguien tiene que recibir a los aviones que llegan. Entonces, ¿por qué los Rodríguez saben que tienen que obedecer? Y es lo más importante. Hay que decirlo sin rodeo. Los Rodríguez no están en posición de negociar de igual a igual con Washington y lo saben. Y toda su conducta de sus últimas semanas lo confirma. Delcy firmó la invitación formal para que el Comando Sur opere en territorio venezolano. Da permiso para que entren los militares de Estados Unidos, el Comando Sur. Todo esto, no importa si ellos dijeron que ellos actuaron o que fue el 95%, los venezolanos, soldados venezolanos, etcétera, autoridades, o el 5% los norteamericanos. Sabemos que la orden fue 100% de Washington y ellos tuvieron que cumplirla. Al final vimos todo lo que ocurrió y se coordinó la eliminación de esta persona con un misil de un dron en su propio país. Es la primera vez que ocurre algo así. Un dron con un permiso por unas personas que realmente no están allí ni deberían estar allí. Simplemente les tocó porque entregaron a Nicolás Maduro y ahí están. La supervivencia depende de hacer lo que Washington dice. Entonces, Jorge Rodríguez recibiendo a Dinora en el Palacio Federal Legislativo y su propio territorio, sin objetar su legitimidad, solamente habla y ponía, de los diputados de oposición de tal fecha a tal fecha. No, esa era la manera de ellos de dorar la píldora. Casualmente para evitar cualquier cosa, porque de lo contrario no podrían estar. Imagínense que estará diciendo más adelante cualquier defensor del interinato, porque ya no se puede defender al interinato de ninguna manera. Nada, ustedes pueden escuchar a estas que se dicen analistas, etcétera, que simplemente tratan de despistar diciendo como que Marco Rubio tiene varias fases y que esas personas no tienen que ver con fases. O sea,
Se lo están diciendo. Ella no tiene que aceptarlo. Por ejemplo, una Indira Urbaneja. Son 3 fases. Eso es lo que dijeron. Tú puedes estar contando 10 fases si quieres. La tercera fase ya empezó. Y tenemos que ver una mecánica que cómo permite el reemplazo. No tiene precedente, básicamente, porque los hechos y las cuestiones de Venezuela son así, casi sin precedente. Y todo el mundo lo necesita. ¿Cómo en términos prácticos la Asamblea de Dinora reemplaza entonces a la de Jorge Rodríguez si dentro de Venezuela el aparato judicial sigue siendo chavista? Ahí es donde estamos viendo un poco las cosas. Hay un cambio también al Tribunal Supremo de Justicia. Si lo hace esta Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia es escogido por Estados Unidos o pueden poner, como algunos han estado hablando, pueden utilizar a muchos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que también tienen validez. Son los únicos que tienen validez realmente. Entonces, la Asamblea de 2015 controla activos como Citgo, como el oro venezolano en el Banco de Inglaterra. Millones de dólares. Muchísimo hay ahí. Y eso está establecido desde antes. Eso significa que cortes de Estados Unidos y del Reino Unido ya tratan a la Asamblea de 2015 como la autoridad legislativa venezolana válida para esos efectos. Y no puede ser que vas a validar el 80% de esa asamblea o el 20%. No, la validas o no. ¿Qué hace? Estados Unidos e Inglaterra, más lo de Citgo y todo, el Reino Unido, tratan a la asamblea de Dinora como la que es. Simplemente es una cuestión de cómo de manera legítima se impulsa algo y se borra algo. ¿Por qué? Porque parece que la asamblea de 2015 es más fácil ordenar, poner, reemplazar la de Jorge Rodríguez, que es ilegítima. Luego de eso, encima de una asamblea de Dinora Figuera, trabajar allí y por supuesto realmente después hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, elecciones y elecciones de diputados también. Jorge Rodríguez en este momento puede seguir sesionando en el Palacio Federal Legislativo, puede seguir nombrando magistrados, pero los países en este momento, ningún país relevante, ninguna empresa petrolera internacional, ningún banco que maneje activos en el exterior reconoce esas designaciones como válidas. La asamblea se convierte en algo que está vacío de poder y eso es lo que está agarrando Estados Unidos. Al final, sí, muchos dirán que bueno, eso será una estrategia técnica o táctica. Así es y así son, porque se busca de manera jurídica reemplazar y sacar a Jorge Rodríguez, porque esa asamblea tiene que ser reemplazada. Está lleno de alacranes, no hay nadie de la oposición allí y lo demás son puros chavistas que simplemente continúan con el interinato, lo que ellos le vayan a decir. Por supuesto, esto no necesitamos una rueda de prensa que diga la asamblea de Jorge Rodríguez queda disuelta, pero básicamente va a quedar disuelta. Simplemente requiere que todos los países ahora, con la orden de Estados Unidos, simplemente dejan de tratarla como relevante. De hecho, nadie la trata como relevante. Que han ido personas a ver a Delcy Rodríguez, por supuesto, son negocios. Y los negocios no tienen nada que ver con política. Estamos hablando de negocio. Que vaya ExxonMobil, ConocoPhillips, que vaya quien sea, señores. Puede ir General Electric. Pero como le hemos dicho, todos están solamente impulsados por una normalidad que se busca en algún momento, pero que no va a existir mientras que estén ellos allí. Entonces, la mejor manera para hacerlo de una manera rápida sería que la Asamblea 2015 va a dejar sin funciones a la Asamblea 2026, la de Jorge Rodríguez. Y como dijimos, solamente se requiere que Estados Unidos ya no traten más con ellos. ¿Y cómo lo hacen? Cuando los eliminan ya no tienen que tratar con ellos. Ellos pueden decir, es como decir, aquí está la asamblea de facto y aquí está la asamblea real. Ahí está la presidenta de facto. Aquí viene la presidenta real que según la Constitución le tocaría a ella ser la presidenta de la asamblea legítima. Y tenemos que ver cuál es el próximo paso. Por eso que hay una reunión con Delcy Rodríguez. Y ahí hay una pieza que falta. Y que esto se va a ver en las próximas semanas de una vez por todas esto. Dinora dijo que en su próxima visita se tendría que reunir con Delcy Rodríguez. Si esa reunión ocurre, puede que exista algún tipo de reconocimiento y puede haber algún tipo de protocolo de transición, alguna fórmula que involucra a Dinora en el proceso de sucesión el 3 de julio.
eso confirma el plan de reemplazo gradual que estamos viendo poco a poco. Y por supuesto, seguimos viendo lo del Tribunal Supremo de Justicia, que la Asamblea ha dado hasta el 3 de julio, creo que son casi 15 días, para que la gente diga si está bien o está mal. Al final eso es lo que está hablando allá mismo. Están empezando a leer qué hacen con ese Tribunal Supremo de Justicia, quiénes son. Y por supuesto que tienen que aceptar eso. Y no hay manera. Si no aceptan, ya sabemos entonces que se acelera la transición. Rodríguez tiene que obedecer. Ahora bien, una sola cámara permite la Constitución venezolana. Hoy existen como que hay dos. Y esa contradicción, señores, no se puede sostener de manera indefinida. Y hay muchas piezas que hemos visto que sugieren que así será la transición. Y estuvimos esperando desde el 3 de enero que María Corina Machado fuese quien iba a retornar a esa transición, tal y como ocurrió en Panamá con Manuel Antonio Noriega, que las personas que habían ganado fueron los que fueron juramentados en una base militar de Estados Unidos dentro de Panamá, simplemente con un testigo y un magistrado. Asimismo, se ha podido hacer con Edmundo. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que saber muy bien que Machado es quien debe ser presidente y ellos lo impidieron con algo. Y con todo y eso se hizo para que hoy, 2 años después, se pudiera saber quién es la líder de la oposición y quién es la líder. Al final, ella corre y gana, no importa quién. Dinora solamente va a ayudar en esto. Y Estados Unidos está tomando esto en serio, porque lo del 3 de julio puede ocurrir algo, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que una implosión también que pueda acabar con los mismos Rodríguez, o una implosión chavista radical que también acabe con los Rodríguez, se requiere entonces algo de orden. Tienen ahí a un tipo que empieza a hablar de soberanía cuando simplemente es como engañarse. González López. Quizás él habla de soberanía para decir que había el niño guerrero. ¿Será? ¿O soberanía es porque salió Alex Saab? No tiene sentido. Lo que vemos es que primera vez que sale hablando de algo que tenga que ver con soberanía y que la soberanía se respeta. Dice, ¿cuándo? Cuando ya han dejado entrar a los drones, etc. La poquísima moral que quizás querían subir, pero están enterrados. Carlos Pacchini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.